Un saludo para todos, mi nombre es Andrés Restrepo, soy estudiante de la maestría en construcción de la Universidad Nacional C de Medellín, dirigido por el profesor Carlos Andrés Rúa Machado, adscritos al grupo de investigación en innovación y gestión de la construcción, y el día de hoy les estaré presentando la ponencia titulada Predicción de cronogramas y sobrecostos en proyectos de construcción empleando Machine Learning. Listo, para comenzar la introducción, tenemos que los proyectos de construcción están medidos por la tríada del éxito. Esta consiste en que debemos de lograr un alcance siendo consecuentes en un tiempo y en un costo establecido, sin ir en detrimento de la calidad o incurrir en sobrecostos o sobretiempos para alcanzar dicho alcance establecido. Para esto se hace uso de una planeación en donde se establecen las estrategias y la gestión que se llevará, una programación en donde se realiza un cronograma donde se secuencian las actividades y tareas que se deben llevar a cabo y un presupuesto en donde se establece cuál será el costo o valor de realizar esa programación, esas actividades en el tiempo establecido según la programación y la planeación para alcanzar el alcance definido. Tradicionalmente, los proyectos de construcción se caracterizan por tener un bajo esfuerzo en las fases iniciales y en las fases de diseño, un esfuerzo medio en la fase de presupuestos y programación y en la construcción, lo que hace que sean muy susceptibles a que los cambios no sean buenos ni se puedan ejercer un control de los mismos, lo que genera que se haya altos esfuerzos para controlar estos cambios y para el control de los costos, y posteriormente se generen que hayan que hacer reprocesos y reparaciones en los procesos constructivos. Esto genera una baja en la productividad, un aumento en los costos de producción y un alto costo de esfuerzo en la toma de decisiones durante el proceso de ejecución. Listo. Las nuevas metodologías de trabajo a través de elementos o técnicas computacionales, la era digital, como las metodologías BIM, han hecho que el esfuerzo en la fase de diseño inicial sea más alto. ¿Para qué? En la parte de presupuestación y programación y construcción, ese esfuerzo sea menor al no haber tantos cambios y no haya que controlar dichos cambios y estos no repercutan en reparaciones o reprocesos posteriores. Esto lo que nos permite es aumentar la productividad, reducir el costo de la producción y bajar ese costo de esfuerzo en la toma de decisiones durante la ejecución si se presentan cambios. Sin embargo, al día de hoy, en nuestra realidad colombiana, la industria de la construcción es muy reticente a adoptar estas nuevas tecnologías y lo que nos permiten los nuevos métodos de simulación y técnicas computacionales. Y se siguen presentando constantemente retrasos y construcciones en los proyectos de construcción. Es por esta razón que el grupo de investigación empezó a pensar en que la gestión de las cronogramas y su eficacia en la gestión de proyectos era un desafío constante que requería desarrollos metodológicos que mejoren la predictibilidad y permitan tomar decisiones informadas cuando se presenten los cambios y a medida que vamos a ejecutar y podamos prever lo que pueda suceder. En este escenario se propuso mejorar las estimaciones que se hacían empleando Machine Learning, que se posiciona como un método innovador que potencia el uso de los datos y mejora la estimación de los proyectos y los impactos en el desempeño y el alcance, el tiempo y el costo. ¿Listo? Este enfoque lo que pretende es aprovechar la capacidad del aprendizaje automático para identificar patronos ocultos. También busca aproximar a investigaciones académicas al sector de la construcción a través de modelos y métodos aplicables de forma directa. Por esto se plantearon varios objetivos en la investigación. El objetivo general fue proponer una metodología aplicando modelamiento y simulación computacional para la estimación y control del costo-tiempo de proyectos de construcción. Para esto se plantearon los objetivos específicos de identificar los métodos y modelos de simulación utilizados en los proyectos de construcción. Después de eso, determinar su potencial uso para controlar tanto el tiempo y el costo en los proyectos de construcción y evaluar la aplicación de un modelo de simulación desarrollado en la estimación y control de costo-tiempo en los proyectos de construcción. Para esto, se partió de los parámetros claves en la planificación, el valor planificado y el cronograma ganado. Para esto, se partieron de los indicadores de desempeño, que son los índices de rendimiento en los costos y la variación del costo, así como los índices de rendimiento en los cronogramas y la variación de los costos. Normalmente, un proyecto de construcción se programa con un progreso esperado, pero debido a las dinámicas que se presentan puede tener un progreso real que sea retardado, un progreso real que sea adelantado y se tengan avances. En estos momentos se genera un indicador que es el indicador del valor ganado, que básicamente mide la variación que hay entre los cronogramas y nos puede decir cuánto estamos adelantados y cuánto estamos atrasados. Este valor ganado se puede medir a medida que usted va ejecutando la obra y en función de esto puede hacer proyecciones del desempeño y el tiempo real que se va a tomar su proyecto de construcción. Bajo ese parámetro, el grupo de investigación identificaron distintos modelos y metodologías de simulación que pudieran ser aplicables a proyectos de construcción, dinámica de sistemas, eventos discretos, y se llegó a las técnicas de inteligencia artificial, el machine learning o aprendizaje de máquinas. Optamos por el aprendizaje de máquinas porque era fácil de implementar y tenía gran potencial y versatilidad. Entonces se emplearon 6 modelos de regresión porque lo que se buscaba era estimar mínimos cuadrados, regresión de Teixeira, la regresión Randstad, la Hoover
vecinos cercanos y árboles de decisión aleatorias. Listo. Con esto buscamos poder predecir cuánto iba a ser el tiempo real de construcción y el costo y flujo de caja que se tuviera para poder estimar a la final de un proyecto, a medida que íbamos avanzando, cuánto iba a ser tanto el sobretiempo como el sobrecosto del mismo. Y los resultados se compararon con un método o un modelo propuesto mediante cadenas de Markov. Listo. La metodología utilizada fue que se identificaron que investigaciones o trabajos previos habían propuesto y habían clasificado los proyectos de construcción, sus cronogramas y sus flujos de caja, los habían estandarizado en décimos de tiempo y habían medido el valor ganado o progreso real en todos estos décimos de tiempo y habían registrado cuánto fue el sobrecosto y el sobretiempo al final, y con esto se tenían datos. Entonces básicamente se tenían para el avance de los cronogramas, para la estimación de tiempos, un conjunto del avance real del cronograma de 102 proyectos de vivienda. Con esto se buscó entrenar utilizando las técnicas de Machine Learning, utilizando como características el avance en todos los décimos de tiempo y como variable respuesta el sobretiempo final que se tuvo. En cuanto a la parte de costos, se tomó un conjunto de datos del flujo de caja de 81 proyectos en donde se veía desde la inversión inicial hasta los flujos de caja en todos los décimos y se tenía como variable respuesta tanto el sobrecosto final, entre otros. Con esto se entrenaron los modelos planteando 4 métodos de entrenamiento. El primero era entrenar el modelo con las características de los décimos de tiempo anteriores para estimar el décimo inmediatamente siguiente. Entrenar solamente el modelo con los datos del décimo inmediatamente anterior para estimar el décimo siguiente. Entrenar el modelo con un décimo de tiempo, un estado de ese tiempo arbitrario o en que usted estuviera para estimar cuánto iba a ser el sobretiempo o el sobrecosto del proyecto. Y finalmente el método 4 consiste en tener como características todos los progresos o flujos de caja de todos los décimos anteriores y el décimo actual que usted se encuentra para estimar ya sea el sobrecosto o el sobretiempo que usted va a tener en su proyecto de construcción. Listo. En cuanto al avance del cronograma, se obtuvieron para los métodos de entrenamiento que buscaban estimar cuánto se iba a avanzar en el cronograma en el tiempo inmediatamente posterior, se obtuvieron unas mejoras sustanciables en cuanto a los R cuadrados de los modelos utilizando estas técnicas de Machine Learning respecto al modelo de Markov empleado. Solamente en en el estado de tiempo 6 no se logró una mejora. En el resto de los estados sí se logró aumentar ese R cuadrado. Y en cuanto a la estimación del sobretiempo, se lograron mejoras sustanciales con el método de entrenamiento 4 para estimar ese tiempo que se va a demorar de más los proyectos en todos los estados. Entonces se logró una mejora ostensible del modelo utilizando estas técnicas de Machine Learning. Listo. Tenemos que observar que pasamos de tener un error R cuadrado con el método de Markov antes propuesto de 0.22 en promedio a que pasamos empleando estas técnicas un R cuadrado de 0.51, ya que ya entra en un rango de un valor medianamente aceptable. Listo. También se implementó en cuanto al flujo de caja. En este sentido, trabajos previos no habían contemplado hacer este tipo de estimaciones del flujo de caja. En cuanto a métodos de Markov, no se encontró que lo hubieran hecho, simplemente utilizando estas técnicas de Machine Learning y se obtuvo que teníamos R cuadrados mayores al 0,7%, en algunos casos mayores al 0,9%, para obtener cuál va a ser el flujo de caja en el estado de tiempo siguiente a partir ya sea de los flujos de caja anteriores y de su estado actual. Esto se genera una gran ventaja porque nos permite prever cuánto sería el dinero real que necesitaríamos para efectuar la construcción en el próximo estado de tiempo, lo que nos serviría para disminuir los costos financieros en los proyectos de construcción. Y en cuanto a la estimación del sobrecosto, también se obtuvieron modelos muy ajustados con R cuadrados superiores al 0.5%, los que nos podía prever desde estados iniciales del proyecto cuánto nos iba a costar de más la construcción para hacer los ajustes y prever esto y no entrar en sobrecostos, sino hacer balanceos en los precios y ventas de los proyectos para llegar a un punto de equilibrio en donde no se generaran pérdidas. Listo. En cuanto a las desviaciones porcentuales promedio, en el avance del cronograma se logró disminuir una desviación promedio de 2,47 reportado con los modelos de Markov a 2,09% en los estados al usted calcular cuál iba a ser el avance en el estado de tiempo siguiente. Sin embargo, la desviación de ese sobretiempo final se obtuvo un aumento. Los modelos de Markov mostraban que ellos obtenían una desviación del 4,75%, mientras la desviación promedio de estos modelos de Machine Learning mostraba un 11,05%.
En cuanto al flujo de caja, se obtuvieron desviaciones promedio del flujo de caja en los estados de tiempo de entre 0,39 y 0,52, valores muy bajos que nos dan a decir o a concluir que el modelo lo podríamos utilizar y sería un indicador de proyecto. En cuanto al sobrecosto total, tenemos que la desviación estaba alrededor entre un 5,12% hasta un 3,61%, teniendo así un valor aceptable. Si se toma en cuenta que normalmente hemos visto proyectos de construcción que llegan a costar un 200, un 300% más de lo que se tenía presupuestado. En este orden de ideas también nos muestra que el modelo implementado de flujo de caja se podría emplear y sería de gran utilidad para los proyectos y la gestión de la construcción. En este sentido, resultaba contradictorio tener que, para los avances de cronograma, los R cuadrados que obteníamos eran ostensiblemente más significativos y reducían ese error, pero la desviación final aumentaba. En este aspecto, este es el comportamiento de la predicción de los puntos de los proyectos, de 12 proyectos aleatorios que sirvieron para hacer la validación cruzada y comparar cómo era el comportamiento de los datos y las predicciones. Observamos que los métodos de entrenamiento 1 y 2 para ese sobrecosto final tienden a captar el comportamiento de la fluctuación de los puntos reales. Sin embargo, pueden alejarse, lo que nos aumenta la desviación, mientras que los modelos implementados en Markov no captan el comportamiento en sí, pero mantienen un promedio que se acerca en muchos casos más a las estimaciones o los resultados reales. Por eso la desviación es menor, así el modelo no sea mejor. Y en cuanto tanto a ese flujo final de sobrecosto y sobrecosto de los modelos que implementamos, podemos observar que los modelos leen el comportamiento, como se puede observar, y obtienen una buena predicción. Por lo tanto, obtuvimos R cuadrados mayores a 0,7 y la desviación es menor al 1%. Gracias a esto podemos concluir que el uso de las técnicas de Machine Learning presentan un gran potencial para la estimación de indicadores en el sector de la construcción. Se destaca su facilidad para la implementación respecto a otros modelos estadísticos, como las cadenas de Markov, que requieren crear matrices de transición que cuando usted busca generar un cambio o agregar otra categoría, las debe de modificar y ese cálculo es dispendioso y toma tiempo. Mientras que con estos modelos de aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas, la implementación no requiere tanto esfuerzo. En otro sentido, la gran ventaja potencial es que podemos llegar a incluir variables categóricas propias de la obra, niveles de riesgo, condiciones particulares, entre otras variables y métodos más robustos de inteligencia artificial que puedan mejorar las predicciones o optimizar los hiperparámetros que utilizan estos modelos de Machine Learning. Listo. Además, los modelos analizados pueden ser implementados en un conjunto de datos creados a partir de escenarios que se pueden presentar en una obra en particular, lo que serviría como herramienta de control y alertas tempranas para prevenir los retrasos y sobrecostos. Como línea de investigación futura, se apunta a la implementación de estas técnicas a nivel de procesos constructivos y entrenamiento de modelos a partir de datos obtenidos no necesariamente a través de mediciones en sitio y observaciones, sino utilizando datos sintéticos provenientes de simulaciones de dichos procesos. Adicionalmente, esto abre una gran línea en la parte del sector de la construcción que nos sienta las bases para empezar a pensar la articulación de los resultados con trabajos del mismo dominio y el área de conocimiento para pivotar proyectos de spin-off. Habilitar escenarios de transferencia de conocimientos de investigación para la competitividad del tejido productivo del país. Modelar datos de horas para entrenar redes o modelos de inteligencia artificial para el mejoramiento de la precisión en la estimación de tiempos y costos en los proyectos de construcción. Explorar cómo la cadena crítica y el machine learning pueden ser utilizados en el control predictivo de los costos en proyectos de construcción bajo el EBM. Y lo más importante es sensibilizar al gremio para vincular lecciones aprendidas que puedan ser transformados por la investigación de los maestrandos. Además, este modelo se basó en datos de la literatura y se lograron buenos resultados. ¿Por qué? Porque estamos notando que es difícil hacer sinergias y empezar a trabajar de la mano del sector productivo. Si este tipo de modelos los implementáramos en la industria de la construcción con los datos que se tienen, que cuentan las constructoras y las empresas, el potencial que se tiene es enorme utilizando este tipo de metodologías y nuevas tecnologías que están permeando todos los campos del conocimiento y de la industria y que difícilmente están siendo adoptados en el sector de la construcción. Entonces vemos cómo desde la aplicación y la academia de la implementación de estos métodos se puede tener un gran potencial que mejora los modelos y métodos antes propuestos y la invitación es a empezar a hacer la sinergia con la industria que nos proporcionen los datos y se puedan aplicar las técnicas, metodologías y conocimientos que se están generando en las universidades para así poder hacer más productivo el sector de la construcción. Muchas gracias por la atención prestada, quedamos abiertos a preguntas
También agradecer al equipo de trabajo del Grupo de Innovación y Gestión de la Construcción, así como la Universidad Nacional por la financiación mediante el proyecto Hermes 57017. Estas han sido las referencias utilizadas y donde se obtuvieron los datos. Muchas gracias.